De 13 a 15, La Colmena. Conducción, Carolina García. Producción, Matías Capek. La Colmena. Llorar. Vientos del sur sobre montes. Han pasado 9 minutos de las 13 horas. Estamos arrancando con estos vientos del sur. Un nuevo programa de La Colmena aquí en la Diaria Radio. En este lunes 27 de abril que nos ha traído un invierno de golpe. Nos ha sorprendido con unas temperaturas muy bajas. Sí. En referencia a lo que veníamos viviendo. ¿Cómo estás, Matías? ¿Cómo estás, Caro? ¿Todo bien? ¿Cómo te trajo este viento del sur? La verdad que complicado con el frío, pero vos me verás que estoy de camisa. Sí. Porque está el calor de La Colmena. Ya es lunes, es la 1 de la tarde. El alcahuete de La Colmena. Sí, hay que defender La Colmena. Sí, La Colmena se tuvo que sostener a propósito de estos vientos fuertes que les quiero contar que, de acuerdo a lo que dice Inumet, van a ser persistentes todavía, por lo menos hasta las 3 de la tarde, pero ya en la zona más del este del país, concentrado específicamente en Maldonado y Rocha. Hay que ver cómo están pasando allí en Maldonado y Rocha a esta hora. Sé que nos escuchan de esas latitudes de nuestro territorio, así que nos pueden mandar mensajitos al 099-891-888. Y mañana la cosa cambia, ¿no? No en cuanto a las temperaturas. De acuerdo a lo que dice Inumet, las temperaturas van a seguir siendo bajas, entre 11 y 16 grados. Lo mismo el miércoles 29, pero ya con periodos con un poquito más de sol. Todavía está muy nuboso aquí en la Ciudad Vieja. Claro, el solcito ayuda un poco, pero los vientos que vienen de la costa complican. Y acá en Ciudad Vieja, en algunas calles, también la situación se vuelve difícil. Hay que venir bien abrigados y bueno, y después con el calor de La Colmena vamos sacando alguna capa y disfrutamos mejor acá en el estudio. Exactamente, Matías. Bueno, antes de pasar a los adelantos, queremos decirles que hoy es un día, arranca una semana muy particular, con temas muy fuertes de la agenda política que hacen al futuro de nuestro país, como este diálogo social cuyo documento, acuerdo, se va a dar a conocer en el día de mañana, pero antes va a haber un consejo de ministros para poder cerrar entonces esta presentación. Y ya los debates empezaron a rondar en lo que tiene que ver con la seguridad social, ha sido como el tema central estos primeros días, lo que tiene que ver con el pilar de ahorro individual, concretamente con la SAFAP, pero también hay otro arista muy importante y que hace un poco los temas que preocupan a La Colmena, que tiene que ver con las prestaciones para la infancia. Exacto. Todo lo que tiene que ver con cuidados también. Entonces, bueno, son todos temas que vamos a estar desarrollando, abriendo varias pestañas cuando se conozca mañana la información más concreta. En ese sentido vamos a estar hablando mañana con Paula Baliato, de la plataforma de infancias y adolescencias, un poco para ya ir adelantando algún contenido en ese sentido. Sí, exacto. Hay una entrevista de la Diaria del Fin de Semana al director del OPP, Rodrigo Arim, que hace hincapié también en las infancias y las adolescencias y cómo se pueden obviamente atender desde el diálogo social, desde las prestaciones sociales, y nuevamente se abre el debate sobre las condicionantes para las transferencias monetarias, que es un debate muy viejo desde las ciencias sociales, desde la economía, desde qué tipo de incentivos necesitan entonces estas familias, y condicionar la transferencia a la educación. Pablo Caggiani estuvo esta mañana también en la primera mañana hablando sobre este tema, pero son temas que están en la discusión, como las infancias que me decías. Mañana viene Paula Baliato porque precisamente este fin de semana hubo un frente social, se conformó un frente social para de alguna manera enfrentar la violencia hacia infancias y adolescencias. Sí, ¿no? ellos vienen planteando que se debe poner sobre la mesa una emergencia nacional en esta materia. En los últimos meses han pasado hechos puntuales que han sido graves en este sentido. Y bueno, un poco el tema vuelve a estar sobre la mesa y ahora ya con políticas públicas de largo aliento. Veremos cómo se discute eso en los próximos días con esta primera información que se conozca de este diálogo social. Y a propósito de las infancias, hoy, mirá, es el Día Internacional de Lucha contra el Maltrato y Abuso Sexual hacia niñas, niños y adolescentes, y el Sistema Integral de Protección a la Infancia y la Adolescencia contra la Violencia, lo que llamamos CIPIAV,
presenta hoy a las 2 de la tarde en Torre Ejecutiva su informe anual correspondiente al año 2025. El 2024 dejó cifras muy preocupantes acerca de la cantidad de denuncias y de atención, ¿no?, de intervención que realizó el sistema, el CIPIAB, que recibió casi 9.000 situaciones de violencia hacia niños, niñas y adolescentes en Uruguay, lo que representa un promedio de 24 situaciones por día. Mirá. Del total de estos casos, el 56% corresponde a mujeres, mayoritariamente adolescentes entre los 13 y los 17 años. Vamos a ver entonces qué información presenta esta tarde CIPIAB en referencia a cómo estuvo trabajando durante el año 2025. Y también se sigue desarrollando y ya arrancó la semana pasada, pero los primeros datos van a empezar a aparecer esta semana, todo lo que tiene que ver con el Plan Más Barrio que arrancó en Cerro Norte, con ese censo que comentábamos la semana pasada, y un poco por ahí viene el programa del día de hoy también, ¿no? Exacto, en algunos minutos vamos a recibir a Cecilia Álvarez, periodista, directora periodística de La Diaria. Nada más y nada menos. Nada más y nada menos, porque ella estuvo precisamente indagando sobre este Plan Más Barrio, sobre qué significa, cuál es su alcance, pero también en el marco de un contexto de políticas territoriales, ¿no?, ¿qué ha pasado en los últimos años respecto a otras políticas territoriales que también desde la emergencia de la inseguridad y de la violencia en los barrios desembarcó en el territorio? ¿Qué ha pasado con el Plan 7 Zonas? Y bueno, algunas preguntas que quedan todavía seguramente a modo de interrogantes, como el presupuesto destinado para este Plan Más Barrio. ¿Existe ese presupuesto? ¿Qué alcance tiene? Bueno, algunas de las preguntas que Cecilia Álvarez va a intentar responder, o al menos dejar como cuestiones críticas de lo que se está produciendo en el territorio. Sí, comparar si se aprendió realmente en la aplicación de políticas públicas y también cómo cambió el contexto, ¿no? Porque claro, también Ceci va a discutir un poco cómo ha cambiado la situación del narcotráfico, que es una de las cosas que está afectando principalmente estos barrios y que genera esta situación de inseguridad en varios niveles, que es un poco lo que viene a atacar este plan integral, ¿no? Exacto, y de alguna manera hoy vamos a abordar algunos de los problemas más estructurales que tiene el país, así como los problemas de la pobreza infantil, de la violencia, de la inseguridad, que tiene que ver con los problemas demográficos. Si es que son problemas, porque hay quienes dicen que seamos pocos no es un problema, sino puede ser una gran oportunidad. Claro. Vamos a recibir aquí a una persona que es muy cercana a La Diaria, que es Ignacio Pardo, que es docente del programa de población de la Facultad de Ciencias Sociales, un investigador, doctor en sociología, investigador de los temas de población, vinculado obviamente a las cuestiones que tienen que ver con la fecundidad, con la familia, con las políticas de población. Esto de alguna manera también se ata con las discusiones actuales, porque si somos 3 millones y poquito, ¿no? Ya se sabe a partir del censo pasado que no vamos a llegar a ser 4 millones. Es más, estamos en una etapa de decrecimiento poblacional. ¿Será posible que estos 3 millones puedan de alguna manera sostener, contener, apoyar a los 3.000 nacimientos, a los 30.000 nacimientos que tenemos al año? Es como parte del nudo, ¿no? Teniendo en cuenta que tenemos tan pocos nacimientos, cada vez menos. Bueno, vamos a hablar sobre estos asuntos con Ignacio Pardo. Sí, es muy importante poner sobre la mesa estas discusiones para pensar la política pública, ¿no? Claro. ¿Qué elegimos? ¿O nos adaptamos a este crecimiento bajo a nivel poblacional, o tratamos de fomentar los nacimientos y la llegada de personas al país para aumentar esa fuerza de trabajo? Bueno, hay algunos que plantean una visión, otros plantean otra, y yo me estuve revisando algunos antecedentes. En 2014, OPP ya hablaba de la transición demográfica avanzada. ¿Qué es esto? Este crecimiento bajo de poblaciones, esta tendencia al envejecimiento. Desde 2014 hasta ahora, ¿ha cambiado algo para repensar esta situación? Bueno, también hablar eso con Ignacio Pardo. ¿Qué cosas se han tomado, qué decisiones se han tomado para atender esta situación? ¿Se han tomado realmente acciones? Claro, el
del 2014 a la fecha, Matías, te lo adelanto así porque es una de las cosas que también ha generado como gran impacto, es cuando cayó de forma vertiginosa la tasa de fecundidad, o sea, la gran caída, como le llaman quienes estudian demografía, se produjo en ese tiempo, del 2015 a la fecha. Bueno, entonces, viste, se profundizó. Estamos hablando eso. de políticas públicas que en realidad lo que hicieron fue evitar los embarazos no deseados. Claro. Y esa es parte entonces de las repercusiones, o parte de las repercusiones de esta política pública tuvo que ver con la gran caída de la fecundidad. Y bueno, vamos a hablar de eso, de cómo nos preparamos también para ser un país donde la mayoría de las personas tenga más de 60 años. Sí, después... Dentro de poquito. Clarísimo. Y después está todo el tema de las corrientes migratorias que han sido importantes en los últimos años. Y por ahí dejé otra pestaña, por si da el tiempo, la desigualdad territorial. Este vaciamiento del interior del país y de algunos puntos del interior del país. Bueno, ¿eso es un problema? ¿Cómo se debe abordar? Preguntas que quedan planteadas, no sé si va a dar el tiempo para todo, pero son temas que tenemos ahí anotados para hablar con Ignacio Pardo. Y después, sobre el final, es nuestra columna de historia y esta vez es una columna de historia que realmente tienen que estar muy atentos y atentas, porque viene Carolina Greising, que es doctora en historia, docente de la Universidad Católica del Uruguay, para hablar del contexto histórico del 900 y de las mujeres. Las mujeres en el 900, entre el corset, la religión y las luchas feministas. Así se llama su columna. Ella es una investigadora, historiadora que ha trabajado en particular en este periodo de nuestro país, fin del siglo XIX, comienzos del siglo XX, junto también con otra historiadora que se llama Inés Cuadro, y les traje el libro Feminismos y Política. Es buenísimo este libro, habla de toda esa primera etapa de la lucha por los derechos civiles y políticos de las mujeres, con figuras clave como Paulina Luisi, como María Abella de Ramírez, y bueno, de alguna manera ella se va a situar en esa época para contarnos, bien, las mujeres tenían un corsé, pero a la vez, dentro de este disciplinamiento, de esta rigidez, había muchas mujeres y hubo muchas mujeres que marcaron el camino de la reivindicación de los derechos, el camino de los feminismos actuales. Claro. Son las pioneras que de alguna manera estuvieron peleando, estuvieron peleando el sufragio por parte de las mujeres. Y antes de ir a la pausa les quiero compartir esto nada más. Esto ocurría en 1901 en nuestro país. Se hablaba de alguna manera de la mujer moderna, ¿no? Y era como uno de los primeros discursos a los que se asoció la emancipación y después el feminismo. Hay que ser moderna, ¿no? Tenemos que incorporar eso las mujeres. Entonces, en Montevideo se publica la revista La Defensa de la Mujer, 1901, para aquellos que de repente piensan que el feminismo es una cuestión reciente, cuyo objetivo, según su presentación editorial, era hacer conocer las legales pretensiones de la mujer moderna, sus derechos como esposa, como madre, como hermana y como amiga. Su fundadora era Celestina Argaín de León, y define en el primer número a la mujer moderna como alguien que se basta y sobra para sí y sus semejantes. Esto se escribió en 1901 y formó parte de las corrientes entonces de estas mujeres, de las que nos va a hablar Carolina Greising sobre el final del programa. Sí, así es, un momento histórico que está marcado por el hombre en la faceta pública, la mujer en la faceta privada, un peso importante también del catolicismo y un vallismo que empieza a resurgir en esa primera etapa del siglo. Entonces, cosas que van a estar también sobre la mesa. Matías, nos vamos a la tanda, enseguida viene Cecilia Álvarez, se pueden comunicar con nosotros al 099-891-888. En la edición de abril de Le Monde Diplomatique Uruguay, análisis del impacto de la guerra de Irán y la invasión al Líbano. En el mundo, Tel Aviv y Washington ya no rinden cuentas a nadie. La lógica de la impunidad de Epstein queda expuesta y la inteligencia artificial está al servicio del imperio. En la región, conocemos los límites del modelo Bukele
y las posibles candidaturas presidenciales de Axel Kicillof y del pastor evangélico Dante Gebel. Además, el reclamo de Pedro Sánchez en nombre del sur global, una lectura kantiana del desorden internacional y los desafíos de los jóvenes chinos entre el desempleo y el algoritmo. Suscríbete en lemonde.uy y recíbelo en tu casa. Le Monde Diplomatique, la diaria. ¿Qué es mejor? ¿La hamburguesa o el choripán? ¿La Rambla o el parque? Nosotros no sabemos. Lo que sí sabemos es que para cobrar tu sueldo, mejor en tu banco. Es mejor porque abrís tu cuenta 100% online y porque tenés la nueva tarjeta internacional Bro Recompensa Mastercard Débito. También es mejor porque tenés adelanto de sueldo sin intereses. Y es mejor porque tenés la seguridad y confianza de siempre en el banco de siempre. Abrí tu cuenta sueldo a través de eBrow. Te lo repito, tu sueldo mejor en tu banco. Banco República, nuestro banco país. Infórmese sobre la garantía de depósitos en su institución de intermediación financiera o en www.copap.org.uy o vía infocopap@copap.org.uy. Una conversación informada. La Diaria Radio 97.9. Hola, soy Agustín de Paysandú. Quería pedirle si pueden pasar la canción esa que dice te busqué en mi auto rojo a las 6. Bueno, un saludo a mi vieja y a todos los que están escuchando. Ah, y si alguien vende un Celerio, que me tire un mensajito por favor al 098-723. Cuando compras un Suzuki 0 kilómetro, los futuros compradores vienen incluidos. Lleva el tuyo vos también y asegurate la reventa. Visítanos en suzuki.com.uy o en cualquier concesionario del país. Suzuki te entiende. Porque ellas nos alientan a ser cada vez mejores. Este Día de la Madre en El Dorado te ayudamos a demostrarle cuánto la querés con sorpresas como esta. Pantuflas, varios diseños y talles, 249 pesos. Pashminas, varios diseños, 299 pesos. Suéter tejido o polera tejida, varios colores y talles, 599 pesos. Jeans recto o chupín, varios colores y talles, 749 pesos. El Dorado, siempre cerca, cada vez mejor. Presenta Médica Uruguaya. La salud que avanza es uruguaya. Hoy te brindaría mi rescate para que cumplas tus sueños. Todas mis palabras preferidas para cuando tengas miedo. Y puedas hablar con los leones. Estoy preguntando a David Mattioli qué estamos escuchando porque me encantó. Trío Miau. Muy lindo, me encanta cómo suena. Sí. Ya recibimos a Cecilia Álvarez para hablar de este desembarco del plan Más Barrio en Cerro Norte, que ocurrió el jueves 23 de abril. Fueron 2 jornadas donde hubo un trabajo de censo, de intervención en ese sentido, de conocer a los vecinos, de hacer como un mapeo en el territorio de las necesidades y una política que está orientada a intervenir de forma integral en aquellos territorios donde hay mayores niveles de vulnerabilidad, de exclusión socioterritorial, de violencia. Y como ustedes ya saben, van a ser 21 zonas las que se van a intervenir en 5 departamentos, pero este programa comenzó en Cerro Norte. Y vamos a retomar algunas de las cuestiones que quedaron también pendientes en estos días de profundizar, que tienen que ver con la seguridad también, que es de alguna manera el punto emergente. Yo te escuchaba, Cecilia, el viernes pasado hablar de que se llega a este territorio y se llega a este plan a partir de un diagnóstico que se realizó, un informe donde precisamente estaba la información necesaria para llevar adelante estos desafíos. Sí, bueno, buenas tardes, Carolina, muchas gracias por la invitación y buenas tardes a toda la audiencia. Sí, se partió de un diagnóstico. Este es el desembarco que hizo el programa Más Barrio jueves y viernes en Cerro Norte. Se empiezan a dar los primeros pasos de lo que fue un compromiso de campaña del entonces candidateable Yamandu Orsi. Este programa Más Barrio, Más Vida, Más Estado, Más Convivencia, se le decía que de alguna manera estuvo siempre presente tanto en la campaña electoral como después en las distintas instancias en las que se bajaba a tierra el programa de gobierno, los compromisos de campaña, las prioridades y después los lineamientos, los grandes lineamientos, estuvo siempre presente. Pero me parecía que era interesante también ver, un poco revisar hacia atrás qué otros ejemplos o antecedentes de políticas territoriales, de intervención territorial
se habían dado en Uruguay, porque de alguna manera tiene antecedentes claros esta política, y qué había pasado en esos casos, porque también ahora de alguna manera los actores políticos los traen a colación en la discusión pública, y es interesante ver, bueno, por qué se discontinuaron, qué fue lo que pasó, en qué se avanzó y en qué fallaron, para también tener un poco de dimensión de, bueno, cuáles son los fenómenos y las herramientas con las que se atacan los problemas ahora. Claro. El principal antecedente que uno puede encontrar de este programa Más Barrio es el Plan 7 Zonas. Un plan que, si vos seguro que te acordás, Carolina, se presentó en el marco de la Estrategia por la Vida y la Convivencia en el 2012. Una estrategia que le había presentado entonces el presidente José Mujica, con mucho énfasis, y que era novedoso, entre otras cosas. En ese momento habían alrededor de 15 medidas. Una de ellas era la regularización de la marihuana, que bueno, que llevó mucho los focos debate, hacia ese tema. Pero allí estaba el Plan 7 Zonas, y como una manera de hacer un abordaje integral en zonas complicadas, zonas hackeadas por la inseguridad, donde se veía que aparte estaban operando bandas criminales por tráfico de estupefacientes, digamos, básicamente. Ese plan intervino en zonas como Casaballe, Entre Zombúes, también en Las Piedras, en Corfriza de Talca, que es una de las zonas que se va a volver, a las que se va a volver con este plan Más Barrio. Y se aplicó entre el 2012 y hasta el final del periodo de gobierno de Mujica. Luego hubo alguna continuidad, pero se descontinuó, digamos, formalmente el plan. ¿Qué pasó? Hubo dos factores que, cuando vos consultás a la gente que estuvo involucrada en ese momento, en esa política pública, que se evalúa como... Hubo dos factores que llevaron a que se discontinuara. En primer lugar, el Plan 7 Zonas se había planteado como un plan piloto en esos 3 años, del 2012 al 2015, mientras durara el gobierno de Mujica, con la promesa de que en el siguiente gobierno se iba a implementar como una política integral. Y eso no sucedió. Entonces, en términos presupuestales, no hubo los fondos para poder continuar con ese plan, que en el periodo anterior habían llevado unos 35 millones de dólares, que se descontinuaron, no estuvieron para el periodo siguiente, durante el segundo gobierno de Tabaré Vázquez, digamos, ¿no? Claro, a pesar de que hubo una cúpula del Ministerio del Interior que se mantuvo también, ¿no? Pensando en términos de que no hubo un gran cambio en términos de la política pública en ese sentido, ¿no? Sí, de todas maneras hubo... alguna cierta continuidad, por ejemplo, hubo con, en materia de seguridad se optó más por los mega operativos que se llamaban en aquel momento los operativos Mirador, que ahí se bajaba con fuerza de seguridad, habían allanamientos, era más bien una cuestión de más represión, claramente. Pero hubo algunas intervenciones más urbanas, que es el perfil que tiene este abordaje más integral. Por ejemplo, en los Palomares en Casaballe, que se demolieron en el 2018. Hubo también alguna intervención en Las Piedras, intervención urbana. Hubo, ya yendo al periodo anterior, cuando la aplicación del Plan 7 Zonas, se dio la construcción de centros comunitarios, centros cívicos. El centro Casaballe también forma parte de eso, ¿no? Fue ahí que se creó, exactamente. Y de alguna manera siempre fue como el gran ejemplo de la política territorial, donde hay una clara intervención social, también con la participación de los vecinos. O sea, es como el punto de referencia de lo que de alguna manera se aspira en términos de la llegada del Estado al territorio. Exacto, porque es como lo que existe, que lo comentábamos el viernes pasado con Martín en la mañana, lo que existe detrás es el diagnóstico, y se usa mucho este concepto de la gobernanza criminal. Hoy por hoy las autoridades dicen, no es una cuestión de que el Estado se retira o que hay un vaciamiento del Estado en esas zonas, porque no son zonas liberadas para las bandas. Sin embargo, sí hay una disputa en el sentido de que, los organismos públicos siguen presentes, las escuelas, los CAIF, los centros juveniles, las policlínicas de ACE, siguen presentes, pero las bandas criminales logran cierta forma de ordenamiento en ese interior, ¿no? Manejan, por ejemplo,
por dónde se transita, en qué zonas, qué calles pueden transitar hasta determinada hora, cómo se circula, quiénes pueden, no sé, pedir un taxi o cuándo pueden entrar ambulancias, no ambulancias. Hay ese tipo, digamos, a eso se refieren cuando se habla de gobernanza criminal, que en definitiva habla de una disputa en la que el Estado perdió su lugar. Claro. Y bueno, con estas intervenciones, o el ejemplo que vos traías del centro cívico, bueno, el Estado vuelve, digamos, a una zona de la que se estaba retrayendo, vuelve a marcar presencia de alguna manera y convocar ahí para ser de alguna manera o dar una respuesta concreta a los vecinos, ¿no? Ese es como un poco el objetivo. Pero claro, es una política cara, ¿no? Porque en algunos casos, y es algunas de las cosas que están planteadas también ahora, pueden implicar, por ejemplo, ¿no? Cuando se demolieron los palomares de Casaballe, ¿no? Estos pasajes muy estrechos donde no pueden pasar autos, por ejemplo, entonces lo que se domina son las motos o son caminando. Hay una decisión, de demoler, y que implica, obviamente, tener que realojar a familias que viven en esas viviendas, ¿no? En esos pasajes. Algo así puede suceder también ahora o está planteado o previsto que pueda llegar a suceder en barrios, por ejemplo, como en Cerro Norte. Claro. Hablábamos de esta discontinuidad del plan 7 zonas y de alguna manera eso se puede atribuir a una cuestión presupuestal o algún otro factor que identificaste. Está lo presupuestal, que es, eso, se había planteado como un plan piloto, se destinaron $35 millones para esos años. Se esperaba continuarlo en el siguiente periodo de gobierno y eso no sucedió, por las discusiones también presupuestales que hubo a la interna del gobierno en ese momento. Pero también otro factor que se plantea y que es interesante ver a la luz de eso cómo se rearma hoy el Plan Más Barrio, es las dificultades de coordinación entre los propios organismos públicos, ¿no? Había una evaluación que hizo el BID de ese Plan 7 Zonas que hablaba de que su concepción e implementación fueron débiles y resultó una amalgama de intervenciones a los que los recortes hicieron naufragar. Claro. En ese momento el Plan 7 Zonas lo lideraba el Ministerio del Interior, pero como tenía este enfoque de hacer intervenciones urbanas o de llegar con programas sociales, como todos los programas del MIDES, de ser una vía, digamos, de ingreso a zonas en las que de repente la gente no estaba llegando a los organismos públicos, después hubo muchas dificultades de implementación y de coordinación en el momento de ejecutar las acciones de las cosas que se revelaban. Uno de los casos que me mencionaban, por ejemplo, es que en Corfrisa, en Las Piedras, en el 2019 se hizo una intervención, estaba previsto que el plan de mejoramiento de barrios pudiera hacer una serie de realojos y de mejoras en distintas viviendas. Eso no se concretó hasta el 2024, en el que allí recién 5 años después se adjudica a un instituto de asistencia técnica para que empiece a gestionar esas mejoras y relocalizaciones. Pasaron 5 años. O también en ese mismo barrio, en Corfrisa de las Piedras, desde el 2013, ahí nos retrotraemos a la implementación del Plan 7 Zonas, surge la necesidad de parte de los vecinos de que se instale una policlínica de ACE en ese lugar. Y pasaron 13 años y todavía no está implementada. Todavía no está. Entonces hay una cuestión en cuanto a la gestión propiamente dicha de los recursos, cuando cada ministerio tiene que ceder sus propios recursos para de repente una política que está liderando otro ministerio, surgen ruidos y que dificultan, digamos, la operación, la operativa en la gestión concreta. Y quizás en parte teniendo en cuenta eso, en esta instancia, si bien el Ministerio de Vivienda es el que oficialmente recibe el préstamo internacional, que es parte de lo que se asegura con este plan, de que hay en principio $50 millones asegurados para este año y se prevé una línea de crédito de $200 millones más. Claro, en este caso es la CAF, creo, la que otorga el préstamo. Exacto. La vez anterior era el BID, digamos. Exacto. Y en este caso es el Ministerio de Vivienda formalmente, pero la coordinación está a cargo de Presidencia de la República, de alguna manera asegurando un nivel de voluntad política, si se quiere, o de compromiso de que esa coordinación, por lo menos en cómo está diseñado el plan, va a estar. Eso obviamente es uno de las dificultades que, así como operó con el Plan 7 Zonas, puede volver a operar en este momento, ¿no? Porque, la coordinación interinstitucional
es dificultosa y más allá a veces de la coordinación o de la voluntad política, a veces hay tiempos burocráticos que también son más lentos de lo que la gente puede esperar, Sí. obviamente querer. Sí, claro. Eso, entonces está el desafío, obviamente, de que este presupuesto se sostenga. Bueno, en este caso hay un fondo, que eso sea lo suficiente como para esta primera intervención. Estamos hablando además de que son intervenciones en 21 puntos del país, que incluye otros departamentos, Rivera, Canelones, Durazno también. Y estamos hablando entonces del desafío de la articulación interministerial y bueno, todo esto que tú nos mencionabas. Ahora, desde el punto de vista también de la intervención, hay cosas a veces que son sencillas de resolver si se tienen en cuenta, por ejemplo, las propias herramientas del territorio. Las herramientas que tiene un municipio, como el municipio D o A en este caso, ¿no? El A del Cerro Norte, A. Entonces, por ejemplo, creo que todos escuchamos este relato de nos cortaron el pasto de un baldío y entonces a partir de allí obviamente hay una sensación de seguridad y hay una seguridad real que se incrementa porque eso ya no puede ser un lugar de escondite, ponele, ¿no? Exacto. Entonces también está esto de poder resolver de forma sencilla cuestiones que de repente se necesita un ojo externo, ¿no? Sí, a veces es un ojo externo, pero también, y esto no sé qué tan incorporado esté en la práctica, en la aplicación del plan, pero es tener mucho vínculo con las organizaciones barriales que están trabajando de alguna manera, ¿no? Porque en este caso, Mariana Cianelli hizo la nota el viernes, estuvo en Cerro Norte, cuando hizo la recorrida el ministro Carlos Negro y también hablando con otros vecinos o referentes barriales, concejales, que planteaban esto, ¿no? A partir de que se había cortado el pasto en ese espacio público, se permitía la posibilidad y se estaba pensando en hacer una cancha, que los niños que están de la escuela que está enfrente, que puedan ir a jugar, que puedan ocupar ese lugar. También se estaba planteando la posibilidad de mejorar las condiciones de un merendero que llevan adelante los vecinos con los niños. A veces quizás haya también distintos tiempos en los que la política pública tiene que llegar y dar alguna respuesta un poco concreta para que la gente pueda sentir que esa intervención tiene sentido o que es eficaz, ¿no? Porque eso es parte de que la presencia estatal sirva o no sirva, de una alternativa a los propios vecinos del barrio que lo que indican si no es que yo tengo que hablar con los de tal banda o los de tal otra banda para que en ese sábado de mañana no ocurra nada y que haya paz para que yo pueda estar haciendo esa actividad con los chiquilines, ¿no? Claro, estoy pensando también en cuánto pudo haber incidido, digamos, en términos de las respuestas territoriales, y esto seguramente se está estudiando o se estudió, no sé, desconozco, lo que fue la eliminación de los OCAT en los territorios en el 2020 con el gobierno de Luis Lacalle Pou, ¿no? Estos servicios de orientación, consulta y atención territorial que de alguna manera operaban como fomento de desarrollo local, acercaban los servicios y estaban situados en las necesidades concretas de esos lugares, en el territorio. Entonces, la eliminación de los OCAT, hay quienes se generó un gran debate y demandas por parte de las organizaciones sociales que hablaron de un vacío que quedó, ¿no? Hay que ver en estos años cuánto ese vacío de alguna manera contribuyó a estos problemas, ¿no? Que hoy se están viendo en Cerro Norte como en tantos otros lugares. Una medida que no fue revertida aparte, ¿no? Porque no, es verdad. No está previsto. Quizás ahí falte la evaluación de por qué se resolvió, mantener de alguna manera por otras vías ese contacto con el territorio. Claro, eso es algo pendiente. Y otro de los temas, Cecilia, capaz que ya puede ser un poco el cierre, tiene que ver con que a Cerro Norte se llega después de una intervención muy importante policial que tiene que ver con el control, digamos, de estas bandas que operaban en Cerro Norte.
operan de otra manera, sin los cabecillas visibles, ¿no? Y que de alguna manera permite a las autoridades ingresar al barrio de forma más segura. Estamos hablando de que ya disminuyeron los homicidios en lo que van estos meses, digamos, en Cerro Norte. De hecho, creo que en el 2024 se registraron 14 casos, en 2025 9, y en lo que va de este año hay un solo caso. Esto hasta el 21 de abril, de acuerdo a los datos oficiales. Y esto, bueno, generó, obviamente, esto es parte o consecuencia de un trabajo policial muy fuerte en Cerro Norte. Hubo detenciones, varias detenciones de personas o líderes de estas bandas, que son 3 las que están operando en Cerro Norte. Bueno, los Albín, los Suárez, que de alguna manera están aliados y en contra de los Colorados, digamos, que esa sería la tercera. De todas formas, lo que sí surge claramente es que las bandas siguen operando, más allá de que muchos de sus principales líderes estén presos. Claro. Y eso en parte tiene que ver con una constatación que ya la Policía Nacional la tiene desde, bueno, fines del 2023. Hay un informe de la Policía Nacional que lo que marca es que muchas bandas criminales de Uruguay dan soporte a bandas de narcotráfico internacional. Bueno, en ese momento el informe hablaba de que las organizaciones uruguayas que se dedican al narcotráfico desempeñan tareas logísticas y operan como soporte a organizaciones criminales internacionales que envían estupefacientes a nuestro país por vía aérea, terrestre o fluvial, principalmente de Bolivia, Paraguay y Argentina. El traslado, el acopio y todo eso, y el envío principalmente a Europa es parte, digamos, de uno de los roles que Uruguay tomó en los últimos años. Y esto implica un cambio en los territorios, principalmente por la cantidad de plata que hay, que está en juego para estas bandas, ¿no? Claro. Y eso permite que de alguna manera Fernández Albín pueda estar preso y, aunque esté en una cárcel de máxima seguridad, pueda acceder a dispositivos electrónicos, desde los que mantiene vínculos, contactos y poder sobre su organización. Y también que, bueno, que si no son los líderes, sean otras personas las que toman el liderazgo para mantener un andamiaje funcionando. Sí, exacto. Eso es como el cambio más importante entre el plan 7 zonas, digamos, hablando en términos de lo que ocurría hace 10, 15 años y lo que pasa ahora, que también este negocio criminal cambió mucho. Claro, una de las cosas que se decía que el plan 7 zonas había logrado de alguna manera era contener el trabajo de una banda que en ese momento se hablaba mucho, que eran los Chingas, ¿no? Bueno, Mónica Sosa era una, se había detenido, que tuvo condena, pero básicamente eran bandas que se dedicaban al narcomenudeo, se le dice, ¿no? Que son bandas familiares que manejan, sí, importantes sumas de dinero, pero en términos de tráfico local. Y ahora las dimensiones con las que la policía y el Estado también se tienen que enfrentar es de un fenómeno que ya tiene otras lógicas internacionales, que está por un lado esta cuestión de los niveles de violencia, los que se pueden generar en los territorios, y también los montos que también en otras estructuras se tienen que, por ejemplo, resolver en cuanto a lavado de dinero, ¿no? Claro. Va de la mano de un crecimiento que también hay informes, por ejemplo, del Departamento de Estado de Estados Unidos, que evidencian que el sistema financiero uruguayo también se ha visto penetrado por lavado de dinero para el narcotráfico. Eso hay informes que lo señalan y que señalan indicios. Entonces, de repente, este plan y la intervención territorial es necesaria, pero también es necesario otro tipo de intervenciones en otras zonas que no tienen de repente los índices de vulnerabilidad tan bajos como pueden ser estas identificadas ahora en esta instancia. Sí, me hiciste acordar ahora y lo busqué en este momento, pero creo que se recomienda también para poder de alguna manera
generar más contexto y marco acerca de lo que está ocurriendo, que es una nota que salió en La Diaria ya hace un año y pico, del economista Emiliano Tealde, que habla sobre la criminalidad urbanizada, ¿no? Y cómo esta economía criminal que se empieza a ver, ¿no? Una nueva perspectiva de lo que es la distribución de los bienes y producto del narcotráfico, la distribución del poder, que tiene que ver con esta economía, ¿no? Que tú mencionabas, o sea, están presos, pero se distribuye un poder territorial que sigue actuando, se actúa en Cerro Norte, pero se correrá para otro lado, porque bueno, se necesita una acción también como multidimensional sobre este problema. Por eso es importante, me parece, que no perder de vista que este es un plan que ojalá dé sus frutos, ¿no? Y que tiene un abordaje que pretende, que es ambicioso en cuanto a lo integral que se plantea en el territorio, pero que no debería estar desconectado, entiendo, de lo que es el plan de seguridad o las acciones a tomar, tanto en cuanto al lavado de activos como en sistema carcelario, para atacar, digamos, las distintas enfoques o vertientes que abre este fenómeno del narcotráfico en Uruguay, que bueno, que hoy por hoy ya está de alguna manera hablando en términos internacionales también. Cecilia, muchas gracias por acompañarnos en este espacio de La Colmena. Te tendremos seguramente en cualquier otro momento. El Plan Más Barrio va a seguir en la mesa de La Diaria Radio, de La Diaria. Queremos también conversar sobre algunos programas específicos que llegan al territorio, así seguiremos hablando. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Un placer. Hacemos la pausa. Enseguida viene Ignacio Pardo para hablar de la población en Uruguay, de los desafíos de la demografía. Ya venimos. Presentó Médica Uruguaya. La salud que avanza es uruguaya. Todo empezó con una idea que Cecilia y Juan pensaron para su barrio. La presentaron al presupuesto participativo, la gente la votó y hoy la comunidad entera la disfruta. Ahora te toca a vos. Presenta tu propuesta hasta el 18 de mayo en montevideo.gov.uy o en los centros comunales. Con una idea podés cambiar tu barrio y la vida de mucha gente. Presupuesto Participativo 2026. Intendencia de Montevideo. Tenemos una buena noticia. Si tu cédula termina en 4, podés afiliarte a Médica Uruguaya a través de FONASA. Elegir Médica Uruguaya es optar por un sistema de salud que evoluciona con tecnología y un equipo médico de primer nivel comprometido con la salud de los uruguayos. La salud que avanza es uruguaya. Médica Uruguaya. Por más información, comunícate al 2487-4950. La Mojigata presenta a Los Inadaptados con Relaciones, junto a invitadas e invitados de gran porte, que ojalá se porten a la altura de las circunstancias. Quedan ustedes descubrir quiénes son los inadaptados, quiénes son las relaciones y cuál es la Mojigata. Sala Adelarreta del Sodre. Miércoles 22 de julio. Pórtense bien. Entradas en Ticantel, Montevideo Music Group. La salud visual es un derecho. En Óptica Guzmán te ofrecemos precios populares y productos de calidad. Tenemos descuentos para afiliados a todos los sindicatos. Seguinos en Guzmán Óptica. Visítanos en Colonia 1457 bis, casi Barrio Zamorín, en la parada del ómnibus. Óptica Guzmán. Vení a ver. Hay canciones que no se escuchan, suenan dentro. Nacho Vegas vuelve a Montevideo. Una de las voces más respetadas de la canción en español. Regresa para presentar su nuevo disco, Vidas Semipreciosas. 5 de mayo, Montevideo Music Box. Entradas en Red Tickets. Produce Factory. ¿Usted sabe por qué nos siguen eligiendo? Porque somos credibilidad, confianza, contención y compañía calificada. Porque además le brindamos a los socios más de 20 talleres multitemáticos en la Fundación SECOM destinados a promover la calidad de vida y muchos beneficios más. Porque estamos para usted las 24 horas, los 365 días del año. SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo.
se toca y no dice nada. De repente sentí algo, llegó por mi espalda, me sacudió. Voces fuertes, tan enojadas. Pañuelo en mano para nombrar a cada mujer desaparecida, a cada muerta solitaria por quien no hicimos nada. Puño en alto, esto no va más. No callaremos y aquí presentes tus viejas maneras derrumbamos ya. Las mujeres se están revelando, los hombres no saben qué hacer. Todas las fichas en movimiento, las reglas se vuelven a hacer. Las mujeres se están revelando, los hombres no saben qué hacer. Todas las fichas en movimiento, las reglas se vuelven a hacer. Ser padre no es tan difícil, ser hermano, ser mi hombre, te toca aprender a escucharnos. No intentes contar esta historia, mi presente y mi pasado con esta voz. Hoy voy a narrarlo. Pañuelo en mano para nombrar a cada mujer desaparecida, a cada ausente solitaria por quien no hicimos nada. Las muertas ya no vendrán, escúchame bien, nunca volverán. Sus nombres marcaremos en tu estatua ya. Las mujeres se están revelando, los hombres no saben qué hacer. Todas las fichas en movimiento, las reglas se vuelven a hacer. Las mujeres se están revelando, los hombres no saben qué hacer. Todas las fichas en movimiento. Ustedes ya saben, de acuerdo a los datos del Censo 2023, Uruguay ya de alguna manera está entrando en una fase nueva, en una fase de reducción poblacional, ya sin la expectativa de llegar a ser 4 millones, eso ya es algo que tenemos que desprendernos, aceptarlo, y de alguna manera está entrando en esta fase varias décadas antes que el promedio mundial. Vamos a hablar sobre esta situación de Uruguay, cuáles son los factores que han empujado a que estemos en este lugar histórico, y para eso vamos a recibir a Ignacio Pardo, que es docente del programa de población de la Facultad de Ciencias Sociales de UDELAR, investigador del Sistema Nacional de Investigadores, doctor en Sociología, fue presidente de la Asociación Latinoamericana de Población, así que estos estudios sociodemográficos, fecundidad, familias, políticas de población, es lo que más ha hecho en la vida. Ignacio Pardo, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos en La Colmena. No, muchísimas gracias a ustedes, sé que todos los invitados los felicitan por la nueva radio, llevan como 3 semanas, pero no quiero ser menos. Felicitaciones, buenísimo lugar y toda la radio. Gracias, gracias. Bueno, yo estaba hablando de esto, ¿no? De una fase de reducción poblacional. Ya no podemos esperar crecer un poquito más. Habrá un poquito más de crecimiento. Ya estamos declinando. Sí, hubo un momento, un día que puede ubicarse en algún lugar entre el fin del 2020 y principio del 2021, que fue el día con más uruguayos de la historia, digamos. Fue el pico de habitantes del Uruguay, un pelín por arriba de los 3,5 millones, y a partir de ese momento, la tendencia, confirmada luego con el censo del 2023, y entendemos según las proyecciones del INE, que continúa hasta ahora y que probablemente continuará, es de decrecimiento, o sea que cada año somos un poquito menos, y eso desmiente un poco las proyecciones que hacíamos antes. Claro. Cuando nosotros hace algunos años pensábamos en cuál iba a ser el tamaño y cuál iba a ser la estructura de la población uruguaya, el escenario era un poquito distinto, en el sentido de que pensábamos que iba a crecer la población quizás acercándose, aunque no llegara más a los 4 millones, quizá con un envejecimiento poblacional que no fuera tanto, que fuera un poco más moderado, que llegara un poquito más tarde. Y lo que pasó fue que se adelantó ese proceso, sobre todo porque la caída de la natalidad fue más abrupta, claro, fue más grande de lo que estaba previsto. Ese es el factor central, digamos, porque hablábamos también al comienzo en los adelantos del 2014, 2015 a la fecha es cuando se produjo la mayor caída de la fecundidad, y eso fue de alguna manera una novedad para las proyecciones. Sí, la verdad es que esperábamos
quizás un descenso de la fecundidad, pero con mucha menos fuerza de lo que terminó siendo el caso, no solo para Uruguay, sino para varios otros países también. Así que lo más cerca a una sorpresa para la demografía, que en general se maneja con procesos más lentos y más estructurales, pero lo más parecido a una sorpresa fue la velocidad con la que cayó la fecundidad. Si uno lo mira en cantidad promedio de hijos por mujer, es decir, desde el punto de vista de la tasa global de fecundidad, en 10 años fue de 1,9, cerca de 2, a 1,2. Eso es un montón, y más impactante es todavía si uno lo mira en la natalidad, es decir, en los nacimientos, porque en 2015 estaban 48.000 la cifra anual, y el último dato que tenemos es inferior a 30.000, es 28.900 y algo. Entonces, esa velocidad, esa intensidad del proceso sí fue relativamente inesperada y pone a Uruguay en lugar, digamos, en términos de estadísticas de fecundidad, entre los más bajos del mundo en este momento. Claro, preguntarnos por qué es todo digamos, una discusión, un debate, pero antes de entrar en eso, me gustaría hablar del otro factor que tiene que ver entonces con el envejecimiento, que de alguna manera es el otro factor que produce lo que estamos viviendo hoy en Uruguay. Sí, bueno, las poblaciones se envejecen por la dinámica combinada de todos los componentes demográficos, pero no todos pesan igual. En este momento del proceso de envejecimiento, la natalidad es central. Es central. Es decir, el envejecimiento, repasemos lo que es, muy sencilla su definición, es el aumento proporcional de las personas con las edades más avanzadas dentro del stock poblacional en un momento dado. Uruguay, según la foto del 2023, tiene un 16% de su población con 65 años y más. Esa cifra era menor antes y menor, entonces hay un proceso de envejecimiento progresivo, lo cual suena peor de lo que es. Decía algún autor que siempre recuerdo que de pronto lo que nos pasa es que lo asociamos al envejecimiento individual, que no nos hace mucha gracia como proceso para vivir en general, pero el proceso de envejecimiento poblacional es otra cosa, en el sentido que es el resultado de muchos factores. Uno de ellos, el aumento de la esperanza de vida, es consensualmente bienvenido. Claro. O sea, la población tiene una estructura más envejecida porque vivimos más años. El otro, en algunos momentos más determinante aún, es el de la natalidad, porque si hay menos nacimientos, la proporción de la población que está en las primeras edades es menor respecto a la población que está en el resto de las edades. Claro. Entonces lo que sucedió fue la combinación de estos factores, nada completamente original tampoco, sino más bien un proceso un poquito más acelerado que lo que se esperaba, pero la versión más radical de un proceso esperable. Y lo que tenemos entonces es el adelantamiento de algunas dinámicas, algunas estructuras que esperábamos para un poquito más adelante, ¿no? Claro, y se habla también además de un sobreenvejecimiento, en el sentido de que también es importante el peso de las personas que tienen más de 80 años. Claro, hay indicadores de envejecimiento que ven el envejecimiento dentro del envejecimiento, y eso en términos poblacionales es qué proporción dentro de los de 65 y más tienen 80 y más o 75 y más. Eso también aumenta, también es esperable que aumente, aunque depende de tasas de mortalidad específica por edad, y podemos entrar en algún detalle más, pero grosso modo es esperable que aumente. Los centenarios, ¿no?, de nuestra población, por ejemplo. Hace poco miraba el libro del censo de 1908, hermoso documento del Uruguay ballista, con todo el impulso de la estadística de la época, que por supuesto reflejaba los resultados en papel, en un libro, y que reflejaba los centenarios de esa población con nombre y apellido. Una lista, porque no eran tantos como para no poder nombrarlos uno por uno. Bueno, esos que son cientos ahora en nuestra población, reflejan un poco el componente más de la última etapa de la vida de las personas más longevas. Pero el envejecimiento poblacional, a diferencia del individual, está compuesto por las personas viejas, jóvenes, adultos. Es más bien cómo se relaciona el peso proporcional de cada una de esas edades en el total.
Vamos a hacer la pausa y a la vuelta seguimos conversando con Ignacio Pardo. Estamos hablando con él porque él es un estudioso de estos temas desde hace mucho tiempo, investigador de la Facultad de Ciencias Sociales, doctor en Sociología, y dejando también una pregunta que se la dejamos también a la audiencia, nos pueden escribir con sus mensajes. Uno cuando escucha todo esto, y la gente en general cuando escucha todo esto piensa, ¿cómo lo podemos revertir? Tenemos que modificar, es como que hay que torcer este panorama de alguna manera, y es ahí cuando vienen las políticas natalistas. Bueno, hablemos de eso y hablemos de las oportunidades también que tiene el Uruguay con esta situación poblacional. Ya venimos. ¿Qué es mejor? ¿La hamburguesa o el choripán? ¿La Rambla o el parque? Nosotros no sabemos. Lo que sí sabemos es que para cobrar tu sueldo, mejor en tu banco. Es mejor porque abrís tu cuenta 100% online y porque tenés la nueva tarjeta internacional Bro Recompensa Mastercard Débito. También es mejor porque tenés adelanto de sueldo sin intereses. Y es mejor porque tenés la seguridad y confianza de siempre en el banco de siempre. Abrí tu cuenta sueldo a través de eBrow. Te lo repito, tu sueldo mejor en tu banco. Banco República, nuestro banco país. Infórmese sobre la garantía de depósitos en su institución de intermediación financiera o en www.copap.org.uy o vía infocopap@copap.org.uy. Se viene el invierno y en Megal queremos hacértelo más liviano. ¿Sabías que en Uruguay se vende una garrafa fabricada en Noruega que pesa la mitad que las comunes? Mejora la vida de quienes tienen que cargar con ella. Es translúcida y se puede ver cuánto gas le queda. Está hecha con un material amigable con el medio ambiente. ¿Qué estás esperando para cambiar tu vieja y pesada garrafa por una garrafa liviana de Megal? Si estás escuchando esta radio, te la cambiamos sin costo. Llama ahora al 19220 y decí la palabra clave, La Diaria Radio. Megal, innovamos con energía. ¿Vas a pintar? Confía en Ciacolor. La marca de pinturas que más crece en Brasil y en Uruguay tiene el producto indicado para vos. La calidad que necesites al precio justo. Si vas a pintar, confía en Ciacolor. Hola, ¿estás pensando en el mundo? Estás bien, estás en La Diaria Radio 97.9. En Antel, el futuro lo hacemos junto a quienes impulsan el país. Por eso, acompañamos a las empresas con soluciones seguras en nuestro data center. Y también junto a quienes cuidan el planeta. Por eso, trabajamos en la recolección de residuos electrónicos. Porque el futuro se hace juntos. Antel, el futuro lo creamos juntos. Prevení problemas de audición. Evita usar auriculares a volumen alto por tiempo prolongado. Alterna con otros dispositivos. Prevení. Preasociate a la Española. 1920-1234 o preasociate.com. Presenta A Todo Color Pinturas. Grandes marcas para grandes obras. Tiene una mirada ebria de palabras y poesía. Bajo el cielo claro de un pueblito por ahí. Estamos hablando sobre la población en Uruguay, sobre esta tendencia decreciente ya en cuanto a la cantidad de población que tiene nuestro país, que esto quedó muy claro en el censo 2023. La población mayor de 65 años crece 3 veces más rápido que la franja de 0 a 14 años. Esta sí es como un titular fuerte. La tasa de fecundidad actual es de 1,2 hijos, ¿no?, por mujer, una cifra muy menor al nivel de reemplazo poblacional. Estos como los grandes números. Y cuando uno ve esto, y además lo escucha en el debate público, hay como una intención de cambiar este rumbo, de torcer esta realidad. ¿Es posible torcer esta realidad con políticas públicas? ¿Son efectivas las políticas pronatalistas, como le llaman? Bueno, ríos de tinta al respecto, Sí. por supuesto, pero la respuesta más corta sería no. Lo primero, me parece, a pensar es si es posible revertir
tendencias así, pero también sí es deseable, ¿no? El envejecimimiento es producto de, como decíamos recién, una buena noticia en términos de salud y mortalidad para todos, el aumento de la longitud promedio de la vida humana, y de la otra donde aparece un poco más la polémica, que es el descenso de la natalidad. Entonces ahí sí hay una polémica fuerte y hay una tentación, diría, de... nos pasa a todos, creo que está vinculado a reflejos medio atávicos, es decir, ojalá seamos muchos y haya más jóvenes, ¿no? Lo cual es comprensible, pero si uno lo piensa un poco más, me parece que amerita un poco más de reflexión. Lo primero que podría parecer es hagamos políticas para aumentar la cantidad de nacimientos. Sí. Incluso el Estado uruguayo, en una minuta del Legislativo al Ejecutivo en el periodo pasado, que hacía algunas recomendaciones, decía en una suerte de exposición de motivos, es un objetivo del Estado uruguayo aumentar la natalidad. Y yo creo que ahí habría que detenerse y quizá decir que no vale la pena, que no habría que aumentar la cantidad de nacimientos sin más. Por ejemplo, uno podría decir los nacimientos que habría que impulsar son los que son producto de una intención de sus padres. Los nacimientos, antes se decía deseados, ahora diríamos intencionales o planificados, aunque es cierto que no siempre es del todo claro, no es del todo clara la intención o la planificación y que la vida tiene muchos grises al respecto. Diría que lo que tiene sentido pensar es que el Estado debiera apoyar a las personas que deciden ser padres y madres y no fomentar los nacimientos per se. Por ejemplo, cuando se da la noticia del descenso de los nacimientos, siempre hay quien dice, y hay además 10.000, 12.000 abortos por año, que podrían ser nacimientos. Pero bueno, esos embarazos fueron interrumpidos porque eran nacimientos cuyos padres no deseaban que sucedieran. Por tanto, yo creo que hay que situarse en un marco de la cantidad de nacimientos que las personas quieran tener. Exacto, obligar a las mujeres a tener hijos, a parir, digamos, es algo que no podemos pensarlo en términos de derechos. Sí, yo creo que en términos de derechos reproductivos no nos lleva a ningún lado bueno, en principio, ¿no? Sí, sí. Y otra pregunta es si tendría algún tipo de eficacia, de efectividad, generar políticas natalistas para aumentar el número de nacimientos, si es que quisiéramos hacer eso, que repito, me parece que no es la mejor idea, pero supongamos que queremos aumentar los nacimientos. Ahí tenemos una gran ventaja con respecto a otros países, y es que hay poblaciones que hace 20, 30 años tienen los niveles que llamamos ultra bajos, como los del Uruguay de hoy. Por ejemplo, y muchos de ellos lo intentaron. Sí. Bueno, España, los de Europa Oriental, un montón, España, Corea, Japón, muchísimos vivieron esta situación en los 90. Algunos vieron rebotar su fecundidad hasta niveles un poquito más altos, no arriba de 2 tampoco, pero un poquito más altos, pero muchos de ellos, España es el caso, Italia, Grecia, los del sur de Europa, en muchos casos son el ejemplo, quedaron en niveles así. Y algunos de ellos intentaron, ahí el caso de Rusia es paradigmático, algunos de Europa Oriental también, modificar esto a fuerza de políticas pronatalistas. ¿Y qué hacían? Bueno, de todo, incentivos económicos, campañas propagandísticas, créditos para las personas que quieran ser padres o madres. Algunas de estas cosas es difícil que nosotros las interpretemos como negativas, si son de apoyo a los padres o a las madres. Pero en la motivación pronatalista a veces... en esos detalles hay muchas cosas para mirar con más lupa. En ninguno de esos países estas políticas, en las que a veces se invirtió un montón de recursos del Estado, lograron un aumento de la natalidad sostenido en el tiempo y considerable. Prácticamente en ninguno. Claro. Entonces, eficacia, más o menos, más bien no. Y en términos de eficiencia, de cuán costo eficiente es $1, $1 puesto en estas políticas, creo que hay mucho para pensar, más aún en los países como nosotros, que tienen otras urgencias y otras, una cantidad enorme, por ejemplo, de niños y niñas, el 30% casi creo en nuestro país, viviendo bajo la línea de pobreza. Y eso que hay que pensar es si esos recursos tienen más sentido
ubicados en la generación de un incentivo que lleva a un comportamiento que eventualmente lleva a un nacimiento, o en un niño efectivamente existente y viviendo en condiciones muy difíciles. Entonces ahí eficacia, pero también eficiencia del gasto, ¿no? Los economistas saben muy bien, ahí está creo la obra de Heckman, un premio Nobel de Economía, de otros autores, cuán eficiente es un peso invertido en un niño. Dicen a veces que es como la inversión más eficiente de todas, porque repercute a lo largo de muchas décadas de vida. Claro. En un niño efectivamente existente, no en un proyecto de nacimiento futuro. Entonces, creo que a veces, además de que funcionen o no, aún en caso de que funcionasen, van a estar en relación a las otras prioridades que podría tener un Estado. Y me extiendo un poco más con lo del envejecimiento. En un contexto de envejecimiento, con una fuerza de trabajo, es decir, con una cantidad de adultos que trabajarían para sostener a todo el país, que va a ser declinante y que va a estar formada en las próximas décadas por los niños actuales, la necesidad de que esos niños, además de por sus derechos más básicos, de su dignidad más básica de salir de la pobreza, tengan buenas condiciones, va a estar en juego ahí la capacidad de los adultos futuros de estar bien educados, bien nutridos durante su infancia, ¿no? Y conformar una población que tenga la capacidad, aún en condiciones de envejecimiento demográfico, de generar riqueza, de generar niveles de bienestar para sí misma. Entonces, esa población más envejecida del futuro va a estar sobre todo conformada por los niños que ya están vivos ahora. Creo que esa es una razón también para pensar un poco más si políticas pronatalistas tendrían que tener un nivel de prioridad alto. Yo creo que no, que habría que pensar in totum todas estas cosas y pensar en la población no solo como stocks de diferentes edades, sino a partir de sus atributos, ¿no? De su condición de pobreza, de su nivel de bienestar. Cuando uno mira todo ese panorama completo, creo que la idea más puramente pronatalista debería perder un poco prioridad, ¿no? Mirá, hay un oyente que va en esa línea, claramente, ¿no? Estoy escuchándolos, quizás es muy difícil que en un país en donde es una odisea acceder a una vivienda, las personas quieran y deseen ser padres, ¿no? Estamos hablando de las bases materiales, las condiciones que pueden habilitar formar una familia, tener hijos, ¿no? En estos ideales que obviamente tuvimos a lo largo de décadas, ¿no? Y que forman parte de los mandatos sociales también. Por otra parte, el tema de los cuidados parece ser un problema, dice Pablo y nos envía un saludo, va por ahí también entonces un poco la preocupación. Y hay, retomando esta mirada, ¿no? que tú la mencionaste también como muy economicista, ¿no? Está esto del índice de dependencia también, ¿no? Que realmente sí es un problema que preocupa y que de hecho mañana hay un diálogo social que presenta un documento donde se está hablando de la seguridad social. Este índice de dependencia, ¿cómo está compuesto, ¿no? Para poder comprender entonces este dilema. Sí, es un ratio, es una razón que pone, que vincula el numerador y el denominador del indicador dos poblaciones. Por un lado la de 15 a 64 y por otro lado sumada la de 0 a 14 y la de 65 y más. Porque la idea que está por detrás es que en algún sentido los adultos sostienen a la dependencia, digamos, que podría haber en los niños seguro y los adultos mayores probablemente en una gran cantidad también. Entonces se dice que empeora, a todo comillas, porque bueno, carga de empeorar, mejorar, depende un poco de varios factores. Pero en algún sentido empeora cuando hay menos adultos para sostener a las otras dos poblaciones. En Uruguay hay un 16% de 65 y más, hay casi un 20% de 0 a 14 y el resto es de 15 a 64. Entonces, el envejecimiento progresivo de la población empeorará ese índice en el sentido que habrá más adultos mayores por cada 100, como se expresa típicamente, de 15 a 64. Claro. Pero incluso cuando tenemos las investigaciones que hacen más un barrido de indicadores, entonces, por ejemplo, algo típico de la demografía es comparar los 200 países que hay según su ratio de dependencia y ver qué pasa, aun cuando ese ratio se usa bastante. Últimamente, esto es súper interesante, hay investigaciones que lo que hacen es ponderar ese indicador para decir algo de lo que charlábamos recién, que es no comparemos solo stocks, veamos por ejemplo atributos. El más típico es esos de 15 a 64.
cuántos años promedio de educación tienen. Porque quizá menos proporción de esa población, pero más productiva, más educada y más sana, valgan más, comillas también, valgan más en el sentido económico, ¿no? de Sí. generar mayor productividad, que una cantidad mayor, pero con más pobreza, menos salud y menos educación. Entonces creo que todo nos lleva, también pensando que es irreversible el proceso de envejecimiento, todo nos lleva a que la discusión mundial sobre estas cosas exceda la discusión sobre los stocks demográficos y empiece a ir hacia qué atributos tiene esa población, cómo va a ser la población que todavía no es adulta, pero lo va a ser en breve, cómo la preparamos para que sea sana, productiva, feliz, si fuera posible, y viva ese contexto de envejecimiento demográfico en las mejores condiciones posibles, porque no se va a modificar mucho el panorama del envejecimiento y de la fecundidad más o menos baja. Claro, nos quedan ahí un par de minutos, pero sobre este índice de dependencia, ¿cómo se puede medir en Uruguay entonces? ¿Cuál es el valor? Así. Así, me hablaste, 60. Sí, Una cosa así. sí. Tendríamos que poner en el cálculo de ese ratio, 20 más 16, Bien. 36 sobre el otro 16. Pero la pregunta va... 50 y algo, da 50 y algo. ¿Qué quiere decir eso? Que Sí. cada 100 personas de 15 a 64, algo así como 50 y algo, habría que verlo bien, o 60, tienen 0,14 o 65 y más. Claro, y sobre ese índice de dependencia es que se establecen las políticas, por ejemplo, como yo decía, que se discuten en el diálogo social, ¿no? Y que tienen que ver con, por ejemplo, la edad jubilatoria, cuándo retirarse. Es, digamos, para de alguna manera también marcar sobre dónde está el dilema, ¿no? Totalmente. Creo que ahí hay dos cosas aparentemente opuestas quizá para decir. Yo que no soy experto en seguridad social y no tengo opiniones formadísimas sobre eso, pero igual creo que se podrían decir dos cosas. Una es que no se puede evitar el factor demográfico. Es obvio, ¿no? Que la proporción de personas en cada edad hace a algunos límites que los sistemas de protección social o las matrices de bienestar social puedan decir. Pero, renglón seguido, diría que tampoco es determinante de un cierto modelo, una cierta política a seguir necesariamente. ¿Por qué? Porque hay muchos otros factores, ¿no? Los que cotizan para la seguridad social, ¿no? Los que están en negro, los que están en blanco, la productividad promedio de los trabajadores que sí cotizan. Hay muchas variables intermedias que hacen que cualquier vínculo lineal entre lo demográfico y una cierta opción en materia de protección social esté un poco viciada de no mirar las otras variables intermedias. Entonces lo demográfico afecta todo eso, pero no tendría por qué afectarlo de una manera única. Quiero decir, las discusiones van a seguir, ¿no? Al respecto, como siguen en todos los países con envejecimiento poblacional, y quién paga las cosas es la discusión de demografía política en todos lados, ¿no? Ignacio Pardo, muchas gracias por acompañarnos en este primer encuentro. Hay quienes también hablan en el mismo sentido, ¿no? Mejorando el nivel de vida, vendrían más extranjeros, hablando también del aporte de la migración, que ahora no hablamos de esto, pero que es todo otro tema, obviamente, porque además el BPS acaba de publicar un número que dice que hay 104.000 cotizantes que son migrantes, o sea, parece bastante relevante teniendo en cuenta la situación en la que estamos. Las edades típicas de los migrantes, además, son esas, son personas en la mitad de su vida laboral, ¿no? O empezando su vida laboral. Exacto. Mejorando el nivel de vida, vendrían más extranjeros, seguramente aumenten los nacimientos. Después hay otro mensaje de Marcelo de Sayago. Recién estuve en el Mides tratando de regularizar un familiar en situación de calle. Ese sitio ni parecido al paisito romántico que creemos que vivimos. Falta visibilizar esa realidad. Cada uno vive en su burbuja y un enorme problema humanitario básico a resolver, nos dice Marcelo, también como un aporte de las necesidades que tenemos en el país. Muchas gracias nuevamente, Nacho. Nos vemos en cualquier momento. Un gusto para mí. Hacemos la pausa y ya está por aquí Carolina Greising, porque vamos a hablar de las mujeres en el 900 y la propuesta de Carolina es Entre el corset, la religión y las luchas feministas. Ya venimos. Que no te confundas. Presentó A Todo Color Pinturas. Grandes marcas para grandes obras. Pierde un turno, espera. Desarrolla las habilidades que estos tiempos exigen y transforma cada desafío en una oportunidad.
La Escuela de Posgrado de la UCU te ofrece maestrías en Educación, Salud, Políticas Públicas, Ciencia de Datos y Estudios Organizacionales. Escuela de Posgrados de la Universidad Católica del Uruguay. Un mundo de oportunidades. Cuando estoy en el estudio grabando, cuido cada detalle. Con mi salud, tengo el mismo cuidado. Por eso, desde hace años, elijo El Círculo. Un lugar donde siempre me he sentido cómodo. No solamente por la atención, sino por la calidez humana y el compromiso real para mejorar y crecer. Para mí, esa es la diferencia. Si tu cédula termina en 4 y sos socio FONASA, en abril, hacé como yo. Elegí la mutualista con el índice de satisfacción más alto. Afíliate ahora llamando al 1870. En El Círculo, estamos con vos. Cobertura total de asistencia médica. Las estafas digitales son cada vez más frecuentes y pueden ser difíciles de detectar porque parecen reales. Prende la lamparita. Desde UTE nunca vamos a pedir contraseñas, códigos o números de tarjeta. Si te llaman, escriben o mandan links dudosos, corta, no sigas la corriente. Verificá siempre a través de los canales oficiales. Informate más en ute.com.uy. Hola, ¿estás escuchando Diversidad de Opiniones? ¿Estás bien? Estás en la Diaria Radio 97.9. Licuadora dale, sanguchera dale, termo y mate dale, canjealos con dale. Llegó Dale, el nuevo programa de puntos de Anda. Ahora, cada vez que usás cualquiera de nuestros servicios, sumás puntos para canjear por lo que quieras en nuestra tienda online. Dale, disfruta de Dale Anda. Conoce más en anda.com.uy. Pruebas y condiciones en anda.com.uy. Otoño en la Zabala. En mayo, un nuevo ciclo de teatro en la sala Zabala Muniz del Teatro Solís. Margaritas en el mar, de Rosana Mutarelli. Versión y dirección, Sergio Luján. Cassandra, texto de Sergio Blanco. Dirección de Roxana Blanco. Animales de Dios, dramaturgia de Marianela Morena y Florencia Caballero Bianchi. Reykjavik, de Juan Mayorga. Dirección de Mariana Weinstein. Otoño en la Zabala. Historias con las que construimos pasado y presente. Entradas en venta en Ticantel y boletería del teatro. ¿Sabías que en Uruguay hay más de 500 especies de aves? Podés encontrarlas todas en la Guía de Aves del Uruguay de Gabriel Rocha, un libro que incluye fotografías y códigos QR con videos y cantos de cada especie para conocerlas en profundidad. Pedí Aves del Uruguay en todas las librerías. Ediciones de la Banda Oriental, Territorio de Libros. Laya, laya, laya. 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 Voy a salir sola esta vez, quiero pensar. Mira, estamos escuchando a Rosana Tadei, ¿no? Que dice, voy a salir sola esta vez, ¿no? Y bueno, esto nos puede dar un gran pie para hablar con Carolina Greising sobre esas mujeres del 900 que vivieron entre el corsé, la religión, las luchas feministas, ¿no? La emancipación de la mujer, esa mujer moderna que comenzaba a circular, ese discurso que comenzaba a circular, y voy a salir sola esta vez. Salir sola era un tema, ¿no? En esas épocas de fines del siglo XIX y comienzo del siglo XX. Bienvenida, Carolina. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes, Carolina. Buenas tardes a la audiencia. Y bueno, sí, hoy de la mano de las mujeres vamos a viajar por uno de los momentos más fascinantes, a mi gusto, de la historia del Uruguay, que es el 900. Un periodo muy estudiado por colegas de la talla de Barran, Silvia Rodríguez Villamil, Caetano, Ivette Trochón, bueno, realmente con producciones altamente recomendables y que yo siempre digo, vuelvan a leer a estos autores porque la verdad que los trabajos sobre el 900 son maravillosos. Y yo creo que el 900 es fascinante porque allí se jugó mucho de lo que hoy en día en realidad somos las uruguayas y los uruguayos. Y si hablamos en términos de cronología, y si seguimos a Barram y a Naún,
en realidad el 900 es hijo de los últimos 30 años del siglo XIX, se consolidan las primeras décadas del 20 y abre esa época llamada la Belle Époque, como que de gran influencia, más que francesa, 100% parisina, en donde, bueno, aquella sociedad en construcción inauguraba un siglo lleno de promesas, se veía el futuro con gran ilusión y con un gran optimismo. Y yo creo que lo fascinante la clave estaba en esa atractiva frontera entre dos siglos, entre lo que se heredaba y lo que se hacía para el futuro con eso que se heredaba. Y si afinamos el lente de observación, esa frontera gravitaba un entramado social complejo, bueno, como todos los entramados en realidad, pero en el 900 particularmente complejo, por una sociedad, a ver, en el 900 el Uruguay tenía aproximadamente 936.000 habitantes, de los cuales 90.000 vivían en Montevideo. Por lo tanto, podemos decir que el fenómeno de la Belle Époque fue un fenómeno urbano, básicamente, pero con coletazos en distintos rincones del país. Una sociedad compuesta por una clase alta, por supuesto, esta clase que quería vivir en lugares como en Europa, básicamente en Francia, replicar sus costumbres, sus hábitos, su cultura, en ese sentido. Si uno lee los documentos de época, se describe la sociedad y siempre aparece el término high life, como, bueno, la alta sociedad. Claro. Pero también asociado al fenómeno de la inmigración, esa sociedad se componía por sectores inmigrantes importantes también, que vienen a consolidar una clase media que también va a tener sus gustos, sus intereses, van a cambiar en muchas maneras la forma de vivir y el consumo. Es el periodo del 900 de las grandes tiendas por departamento, en donde London Paris es una que se inaugura en 1908, pero va a haber muchas más, y bueno, y sectores populares, por supuesto, que empobrecidos, que vivían sin ningún tipo de respaldo en cuanto a legislación social, y ahí tenemos que entender cómo anida perfectamente las políticas vallistas en ese sentido, una población también empobrecida, sobre todo en el medio rural, sectores que trabajaban sin ningún respaldo legal, sin reglamentaciones propias de las actividades que desempeñaban, extensas horas de trabajo, salarios bajos, o sea que el 900 es, por eso, una atractiva frontera en todo sentido. Y en este contexto y en este marco bisagra entre dos siglos, diría Barran, lo vuelvo a citar, de pasaje entre la barbarie de las costumbres y el disciplinamiento, tenemos entonces y ponemos el foco en las mujeres que allí también estaban gravitando. Claro, una sociedad muy patriarcal en ese momento, con divisorias muy claras entre lo público y lo privado, la mujer en esa unidad doméstica básicamente, ¿no? Y con ese corsé. Ahí está. Mira, a mí me gustaría hacer así como un juego también con la audiencia, que yo muchas veces lo usaba con mis estudiantes de secundaria porque hay que hacer de todo para lograr la atención de ellos. Y es como decir, bueno, a ver, cerremos los ojos y visualicemos por un instante esas imágenes de las mujeres del 900, esas fotografías que andan mucho, de esas mujeres del 900 caminando en grupos por la calle Sarandí o por la Rambla de Montevideo, cuando se puso de moda, la famosa mandíbula, porque todo el mundo hablaba todo el tiempo de los que iban y venían. Visualizar esa imagen y a esas mujeres con esas vestimentas, ¿verdad? Con esos atuendos, que era la enagua, la enagüita, el zapatito de taco, el bolsito, la capelina decorada, a veces tenían pájaros que había que mantener firme, y el corsé. Ese corsé, que cómo sería que hasta se precisaba otra persona para poder usarlo. Y ese corsé no era solamente un atuendo de la moda, sino que también reflejaba un poco el estereotipo de lo que se esperaba de esa mujer en el 900. Algo así como quietita y calladita te ves más bonita, porque andate a mover adentro de ese corset. Entonces, el encorsetamiento no se limitaba a la moda, y en realidad el modelo de educación pensado para las niñas, así sea el modelo laico como el modelo religioso, en realidad estructuraba algo estático. Es decir, la niña era educada para ser madre, esposa, hija, y digamos que su formación no debía pasar
el zaguán de la casa, ¿no? Claro. Yo acá no sé si nos da el tiempo, pero yo acá traía las 30 perfecciones, un artículo que salió en El Mundo Uruguayo en 1919. Notas para el hogar, las 30 perfecciones, y yo te desafío cuál de las 30 tú cumplís, Carolina. Dice, espero que ninguna. Se ha dicho que para ser completamente hermosa, una mujer debe reunir estas 30 perfecciones. Ya arrancamos con la vara altísima, 30. 3 cosas blancas, la piel, los dientes y las manos. Claro. 3 negras, los ojos, las cejas y las pestañas. 3 rojas, los labios, las mejillas y las uñas. 3 largas, el cuerpo, los cabellos y las manos. 3 cortas, los dientes, las orejas y los pies. 3 anchas, el pecho, la frente y el entrecejo. 3 estrechas, la boca, la cintura y el tobillo. 3 gruesas, el brazo, la pantorrilla y el muslo. 3 delgadas, los dedos, los cabellos y los labios. 3 pequeñas, los senos, la nariz y la cabeza. No, impresionante. 1919. Sí, estaba muy marcado en el cuerpo, obviamente, la forma de ser y en un disciplinamiento que hablabas tú de alguna manera, ¿no? Ahí Con está. este corsé. Y eso venía, obviamente, de una moral religiosa muy fuerte. Ya, lo que te digo, no era solamente la moral religiosa, porque en definitiva también la educación laica va a tender a este disciplinamiento. Pero a mí lo que me gusta de este 900 es que nos podemos quedar con esta imagen, ¿no? De la mujer encorsetada. Sin embargo, también podemos ir un poco más allá, y es de hecho lo que han hecho muchas colegas que estudian estos procesos. Y hay algo que es sumamente interesante, que le da flexibilidad al estudio de las mujeres y que tiene que ver la incorporación de la perspectiva de género en los estudios históricos, porque esa perspectiva le da, digamos, un movimiento, algo que a priori podría ser inmóvil, porque la perspectiva de género en los estudios históricos, por ejemplo, permite analizar cómo se definió históricamente lo femenino y lo masculino, cómo estas definiciones organizaron ámbitos como el trabajo, la política, la religión, la vida cotidiana. Hay algo muy importante: meter la perspectiva de género como manera de entender los procesos no significa agregar mujeres a la historia, sino cambiar las preguntas. Creo que eso es lo interesante, y por suerte muchas historiadoras, desde las pioneras como Graciela Saprissa, pasando por Lourdes Peruchena, Ivette Trochón, que hizo unos trabajos maravillosos de el proxenetismo y la red de la prostitución en el 900, de las pacifistas, Inés Cuadro, que es un referente, y también ahora hay muchas historiadoras jóvenes que están rescatando y dándole movilidad porque a estas mujeres, que buscando esas grietas por donde, además del corsé y todo lo demás, ellas también se movían, ocupaban el espacio público, y me parece que es como una cuestión de devolverle la dignidad a aquellas mujeres que no todas eran ni calladitas, ni bonitas, ni no sé qué, pero que hacían mucha cosa en el espacio público. Claro, y ahí obviamente sí, como estás marcando esta época rígida, y en los márgenes, de alguna manera, estas otras mujeres entonces que estaban resistiendo o intentando modificar la historia. Y ¿sabés qué? No tanto en los márgenes, porque si por ejemplo vos decís, pensemos en las católicas, como sería el referente de esta mujer así, ¿no? Madre, esposa, hija. Sin embargo, hoy en día se habla del feminismo católico. Y uno dice, ¿pero hay feminismo católico? Bueno, las expertas, Inés Cuadro, por ejemplo, dice que sí, que hay un feminismo católico, y que en realidad sin salir como de ese cuadro de la religión y de la moral, estuvieron en la lucha de la cuestión de la mujer, claro, como se sin decía. dejar el destino biologicista, que en realidad no lo negaba ninguno, pero de todas maneras ellas en su accionar buscaron esas grietas por donde salir al espacio público y competir con otras, ¿no? Ya te digo, sin dejar de lado el dogma, por supuesto, porque estamos en el catolicismo del 900, no en el catolicismo posconciliar, que ese será otro tema, pero sí, y ellas, por ejemplo, formaron la famosa Liga de Damas Católicas en 1906, frente a los embates laicistas del vallismo. Forman esta liga, que tú fíjate que se funda en 1906 y termina por cuestiones internas de la propia Iglesia Católica en 1934. En ese lapso
ellas armaron un entramado de redes y asociaciones en donde ningún tema quedó por fuera, y este entramado de redes y asociaciones claramente las hacía salir de su casa. Atendían a sus hijos, a sus familias, pero también salían, se reunían en los comités. Ellas se autopercibían como si eran las damas, o sea, que eran mujeres de alta sociedad, con esposos influyentes, usaban muchísimo las influencias políticas de sus maridos para llegar a determinados lugares, y en ese lapso de tiempo, por ejemplo, entre que se fundaron y el 34, 500 comités departamentales, seccionales y locales, 80 comités de entronización del Sagrado Corazón de Jesús en el hogar, comités matrimoniales, comités juveniles, escuelas de religión, el comité pro copa de leche para los niños pobres, los comités de la aguja. Y ellas estaban en toda la República, y es muy fácil de seguir el rastro porque estas mujeres además tuvieron un diario, El Eco, de la Liga de Damas Católicas, que salió cada 15 días ininterrumpidamente desde 1907 a 1934. Estas mujeres no paraban. Es una experiencia muy poco conocida, por lo que hablábamos el otro lunes, ¿verdad? Del poco corte que los aspectos religiosos le ha dado la historiografía hasta hace... Ahora, por suerte, no, pero por mucho tiempo quedó invisibilizado toda esta trayectoria. Y ese periódico, tú imagínate que es la mejor fuente para ir analizando la antitormenta anticlerical, como le dice Caetano, ¿no? La tormenta anticlerical. Bueno, esto es la antitormenta, porque todos esos años que son del vallismo más radical, ellas están ahí con su objetivo, obviamente, era defender la religión católica, defender la moral católica, defender la educación católica, pero esa excusa la llevó al espacio público, a competir con las feministas liberales, porque en la misma época andaba por allí Paulina Luisi, claro, y sus hermanas, y todo, también un montón de mujeres más, o las anarquistas, claro, que también estaban compitiendo en el espacio público. O sea que ese 900 era un periodo sumamente efervescente para estas mujeres que, ya te digo, una a priori podría decir sí en la periferia, pero no tanto en la periferia. Sí, mirá lo que dice un oyente, o no sé si es una oyente, creo que es Mónica de la Ciudad Vieja, que ella dice que bueno, en cuanto al Montevideo del 1900, ¿cuál era la situación de la población afrodescendiente? Sin duda, otro capítulo para poder hablar sobre las mujeres negras, ¿no? Porque en las fotos del Montevideo Antigua no aparecen las mujeres negras. Claro, las mujeres negras lamentablemente estaban más que nada en las áreas del trabajo doméstico, ¿no? Es que están aparecen, por ejemplo, hay fotos de las lavanderas de Pocitos, pero claro, es real que aparecen en los sectores populares. Y otra cosa interesante, que también esta perspectiva de género nos visibiliza a los invisibilizados, empezando por las mujeres, pero también ahora hay una tendencia a visibilizar otros colectivos también, claro, en la historia del Uruguay. Sí. Y eso es muy importante. Ahora que estamos en tiempos de los bicentenarios y qué sé yo, ahora se incorporan, toca en esta época de festejos de bicentenario, toca incorporar también la presencia de estos otros colectivos que han estado realmente invisibilizados. Mira, y también nos dice que hay una frase del inicio del poema 15 de 20 poemas de amor y una canción desesperada de Pablo Neruda, que es de 1924, que dice esto mismo que estamos planteando, que estás planteando, Carolina: amo cuando callas porque estás como ausente, ¿no? Es algo que creo que de alguna manera conocemos, y sí, marca esta historia que tú contabas, ¿no? Del lugar que tenía la mujer en ese momento, en contraste con estas mujeres católicas que, si bien obviamente defendían un dogma, también habilitaban la posibilidad, pienso, ¿no? Y es una pregunta, pero habilitaban también la posibilidad a otras mujeres a salir de sus casas, a encontrarse en estos talleres, en estos encuentros que tenían que ver con la educación o con aprender oficios, ¿no? Eso de aprender oficios, que decir, bueno, la educación ni que hablar, pero lo de aprender oficios también, por ejemplo, en estos famosos comités de la aguja, sí, ellas
ellas enseñaban, por ejemplo, si las mujeres de clase alta usaban unos cuellos de puntilla, qué sé yo, de Francia, no sé qué, bueno, les enseñaban a hacer ese tipo de encaje y ese tipo de bordado que luego vendían. Claro. O sea, además, tenemos que pensar que, además de la educación, a estas mujeres les interesaba mucho todo lo que era la acción social, pero acción social entendida como caridad. Ya vuelvo a insistir, no estamos en el posconcilio, justicia social y cambiarnos estructuras y todo. La idea era tener para dar, pero nunca dejar de tener, ¿verdad? Esa era un poco la consigna, porque ese era el estilo de ese momento. Pero ellas, claro, y en esa cuestión de no perder espacios con las socialistas, las anarquistas, las liberales, entonces trataban sobre todo de captar a los sectores, a las mujeres obreras en estos talleres, de paso que te enseño a bordar y a hacer esto, pero también te doy religión, porque ese era el objetivo. Había muchas escuelas de religión que funcionaban a la salida de las fábricas, por ejemplo, para poder captar ese público. Y ya te digo, con esta idea de la caridad. Un tema re interesante del 900 también es la disputa del concepto de caridad por parte del catolicismo y el liberalismo. ¿Viste? Ahí hay todo la beneficencia versus la caridad. Pero eso es otro tema. Que ¿Y también qué pasaba con las otras feministas, ¿no? Con estas que mencionás, las anarquistas, las liberales. ¿Cuáles son los reclamos de alguna manera que unen a estas mujeres? ¿Hay una unión entre las mujeres católicas y estas otras mujeres de estas clases políticas muy claras que eran las clases políticas del momento, de ese 900? Bueno, en realidad, digamos que sus reclamos son diferentes en buena medida. Sin embargo, tenían en común ciertas estrategias de acción, como por ejemplo, el asociacionismo, ni qué hablar, y esta militancia. Por ejemplo, Paulina Luisi va a ser una de las referentes del feminismo uruguayo. Ella va a tener un rol importantísimo no solo en Uruguay, sino que además también estas mujeres en el 900 tienen unas redes internacionales. Ella se movía por todos lados, representó a Uruguay en la Liga de Naciones y en contextos feministas regionales, ni que hablar. Entonces, pero tampoco el feminismo, lo que promulgaba Paulina Luisi en cierta medida, tampoco negaba el tema de la maternidad, por ejemplo. Los derechos políticos no negaban la maternidad. Eso aparece incluso hasta en las anarquistas, que tampoco tienen ahí, Inés Cuadro lo plantea, hay como cierta ambigüedad en cuanto a esos reclamos. Pero el caso de Paulina Luisi es interesante, y es interesante su familia, sus 6 hermanas, ¿no? Viniendo ya de sus padres, ¿verdad? El padre un italiano, masón, su madre era una polaca exiliada en París. Bueno, de allá vienen a Argentina, después llegan a Uruguay, y ese matrimonio, digamos que impregnó de estas ideas en sus hijas. Y bueno, ellas, según cuenta Josefina Lerena de Blixen, que escribió un librito precioso del 900, ella, ninguna de las Luisi parece que usaba corsé, entonces era como, bueno, las mujeres se vistan a la Luisi, como diciendo, son, no sé... Sí, unas locas sueltas. Sí, también se les hablaba de las machonas, por ejemplo, porque bueno, no usaban esa moda, pero claro, Paulina era médica, bueno, era maestra como todas, pero ella después fue una de las primeras médicas que tuvo nuestro país, y claro, ella trabajaba con los niños, con las mujeres, un corsé no le permitía agacharse ni hacer absolutamente nada. Entonces también, de vuelta, el corsé como símbolo, el uso o no uso de liberación en ese sentido. Y Paulina Luisi aportó muchísimo al feminismo y a los derechos políticos de las mujeres, y también aportó muchísimo, una pionera en aquello de reivindicar la educación sexual a los niños. Un tema que no hemos laudado en el siglo XXI, seguimos discutiendo, y ella ya a principios del siglo,
un documento que yo leí de ella que decía, falta con ir a los baños de las escuelas públicas y a las puertas de los baños de las escuelas públicas para ver la necesidad que estos niños tienen de aprender educación sexual, porque recuerdo que ya está toda la verdulería dibujada. Entonces, ya ella a principios del siglo veía esa necesidad que a los niños había que enseñarles las cosas por su nombre y cómo eran. Claro que sufrió muchas burlas en ese mundo patriarcal y de varones y de colegas médicos por ese motivo, y también en uno de los congresos donde ella reivindicaba la educación sexual para los niños, un colega interviene y dice, bueno, lo que quiere la señora Albizzi es enseñar prostitución en las escuelas. O sea, no estábamos entendiendo nada. Claro. Y junto con Paulina Luisi, ¿qué pasaba, por ejemplo, ¿no? Esto que tú estás contando tiene que ver mucho con lo que ocurría en Montevideo, pero de alguna manera también llegan estos movimientos al medio rural. A través de las damas católicas parece que sí, que hay una extensión del territorio, como tú bien contabas, la apertura de diversos comités y clubes. Ahora, ¿qué pasaba con las mujeres en el medio rural? De hecho, hay una persona que nos escribe también y nos pregunta, ¿las mujeres pobres usaban corsé? No. Era símbolo de la clase alta ese corsé, porque, bueno, también asociado con la sirvienta, entre comillas. Empleo estos términos totalmente incorrectos políticamente, pero eran los de la época. Claro. La sirvienta era la que ayudaba, ¿verdad?, a atar aquello. O sea, era necesario toda una estructura particular para el uso de ese corsé. Ese corsé y además, alguien que te ayudara, las mujeres de los sectores populares, las lavanderas, las cocineras, tenían que tener movimiento. Y el corsé no lo permitía. El corsé elevaba, ¿no?, los atributos femeninos que tenían que se tenían que mostrar, pero no, porque ese era un poco el juego. Era un poco el juego. ¿Y qué pasa con las mujeres rurales? Con las mujeres ¿Hay alguna rurales figura que de alguna manera representa este movimiento de mujeres feminista en esa época? Yo no sé si le pondría, a eso habría que preguntarle a Inés Cuadro si está dentro de ese rango, pero claramente, y bueno, y capaz que aquí soy un poco autorreferencial porque yo soy de Colonia, de Nueva Albesia, pero en Colonia, y particularmente en Colonia Valdense, una mujer muy importante, Ana Armanduón, que era hija del emblemático pastor Armanduón. Bueno, ella hizo toda una labor importantísima a nivel educativo, pero ella fue quien fundó una de las experiencias más exitosas que hay en la región, que son las escuelas del hogar. Y en este sentido, por ejemplo, hay una historiadora, Carolina Clavero. Ella acaba de publicar bajo formato de libro su tesis doctoral sobre la enseñanza de la economía doméstica en el Uruguay a comienzos del siglo XX. Y ella ahí rescata precisamente toda esta experiencia que intenta darle a la mujer rural otra formación y otro espacio de sociabilidad. Pues seguramente haya muchos oyentes de Colonia, conozcan la experiencia de la escuela de la escuela del hogar. Hasta el día de hoy funcionan y con muchísimo éxito. Pero claro, a veces la escuela del hogar te enseñan a cocinar, te enseñan a tejer, te enseñan a bordar, bien cosas de mujeres. Pero en realidad, perspectiva de género de por medio, ¿verdad? Uno entiende cómo esos espacios no solamente eran para replicar ese modelo, porque en definitiva estas mujeres que iban y que siguen yendo, pero sobre todo estamos hablando del 900 en el Uruguay rural, que imagínate como que se estaba recién consolidando, bueno, ellas aprendían herramientas que luego les servía para el trabajo, para tener otros espacios, incluso hasta de encuentro con otras mujeres. Claro. O sea, la tarea de Ana Armanduón es muy amplia y muy interesante, pero en particular digamos que estos programas educativos fueron muy importantes. Y tú fíjate que sí, existen, empezaron como por 1918, y si existen hasta el día de hoy, se mantienen, es porque hubo una red de mujeres que fueron transmitiendo no solo los saberes, sino las maneras de gestionar esto. Pertenecen a los municipios hoy en día, pero bueno, es algo a rescatar. Carolina, quedan un montón de cosas para volver a hablar. ¿Te parece? Por supuesto. Que vamos a retocar el tema del 900, que además es un tema que te apasiona.
indagar más sobre estos movimientos feministas, ¿no? Y estas otras raíces que mencionaste, qué pasaba con las mujeres anarquistas, de dónde venían, ¿no? Por supuesto. Y bueno, y seguir hablando de lo que nos dejaron estos feminismos del 900, como llama Inés Cuadro. ¿Te parece bien? Muy bien, me encanta. Y los oyentes siguieron hablando, nos siguieron mandando mensajes, escuchando las cuestiones del 900. Hoy una conocida me dijo, para ir a su casa tengo que disimular para que su pareja la consienta, salir sola. Mira vos, pasa, obviamente que sucede porque la violencia de género está atravesando la sociedad, pero bueno, quería compartir esto. Hoy 2026 hay mujeres que todavía necesitan el consentimiento de su pareja para poder salir solas. Sí, y otro tema que se está trabajando muchísimo por estas colegas es justamente la violencia de género en esos periodos que eran los crímenes pasionales, ¿no? Y bueno, como esos crímenes pasionales en realidad eran absolutamente otra cosa. Y hay todo ahí una línea de investigación fascinante con documentos nuevos, con archivos nuevos que aportan muchísimo para entender también que no es un fenómeno de hoy, con otros nombres, pero lamentablemente no es de hoy. Gracias, Carolina. Hacemos una pequeña pausa y ya venimos entonces para despedirnos de la colmena de este lunes. Fuimos la flor, una canción, tiempo de luz. Homeopatía Olivencia. Idóneos en elaboración de fórmulas homeopáticas y florales. Logra el bienestar físico y emocional de forma natural. Olivencia te escucha. Comunicate al 099-471074 o visita nuestra web olivencia.com.uy. La Mojigata presenta a los inadaptados con relaciones, junto a invitadas e invitados de gran porte, que ojalá se porten a la altura de las circunstancias. Quedan ustedes descubrir quiénes son los inadaptados, quiénes son las relaciones y cuál es la Mojigata. Sala Adelarreta del Sodre, miércoles 22 de julio. Pórtense bien. Entradas en Ticantel, Montevideo Music Group. Hola chicos, soy Flor de Ciudad Vieja, los escucho siempre, la radio está buenísima. Quiero mandarle un mensajito a mi vecina Carla del tercero B, Carlucci, crack, ídola, avísame cuando vendas el alto, dale, saludo banda. Cuando compras un Suzuki 0 kilómetro, los futuros compradores vienen incluidos. Lleva el tuyo vos también y asegurate la reventa. Visítanos en suzuki.com.uy o en cualquier concesionario del país. Suzuki te entiende. Nuestro periodismo hecho radio. 97.9. La Diaria Radio. Si cuando pensás en el futuro sentís que tu voz interior deja de hablarte normal y empieza a hablarte de una forma extraña, particular, utilizando un lenguaje excéntrico y un tono exacerbado, mientras escuchan sonidos de efectos especiales y música dramática, es porque te estás haciendo demasiado la película. La mejor forma de prepararte para el futuro es con Ahorro Más Vida de Banco de Seguros del Estado. Consulta con tu asesor de confianza en nuestras oficinas o en bse.com.uy. En Vida BSE podés confiar toda tu vida. Hay canciones que no se escuchan, suenan dentro. Nacho Vegas vuelve a Montevideo, una de las voces más respetadas de la canción en español. Regresa para presentar su nuevo disco, Vidas Semipreciosas. 5 de mayo, Montevideo Music Box. Entradas en Red Tickets. Produce Factory. Porque ellas nos alientan a ser cada vez mejores, este Día de la Madre en El Dorado te ayudamos a demostrarle cuánto la querés con sorpresas como esta. Fernet 1882, 750 mililitros, 499 pesos. Compró 469 pesos. Vino Los Cedros 750 mililitros, 189 pesos. Compró 179 pesos. Batería de cocina Tramontina Lins negra o rosa, 2.990 pesos. 30% en línea celeste en mates, termos e hidratación y cuchillos. El Dorado, siempre cerca, cada vez mejor.
hermosa porque existes tú. Hermosos son mis días porque veo tu luz. Y llevas ese fuego. Estamos a 5 minutos de las 3 de la tarde. Estamos con Matías Capek ya para cerrar la colmena del día de hoy. Te sentaste acá y el sol vino con más fuerza. Mirá cómo está iluminando el Río de la Plata. Divina la vista de hoy, ¿eh? Yo todavía atrapado en la clase de historia. Me pasa todos los lunes. Sí, ¿no? Y además te quedaste enganchado con una historia que justo habías chequeado hace poco, como que no sé cómo te llegó esa historia. Sí, Cecilia Rodríguez Larreta, un femicidio que hubo en el Hotel del Prado, en la alta sociedad que involucró al coronel Adolfo Latorre, un hecho histórico en ese momento, un Montevideo con mucho menos población. Entonces, bueno, pueblo chico, infierno grande, se habló mucho también, eso fue en la alta sociedad. Un tema puntual que demostraba también cómo era la relación de las masculinidades en esa época justamente, y eso lo podemos enganchar con algo que va a pasar mañana. Sí, totalmente, porque bueno, ya les adelantamos lo que viene mañana en La Colmena para que nos esperen entonces hasta el día de mañana. No se vayan, tampoco viene Paren el Mundo, pero viene Emilia Díaz para hablar de las masculinidades, ¿no? Un tema que también se necesita hablar mucho sobre la masculinidad hegemónica, cuál es un poco la reacción que están también teniendo los varones en torno a la violencia que persiste, ¿no? Y que tiene las peores expresiones. Bueno, poner el foco en eso, ¿no? También en traer las voces de hombres que pueden estar cuestionándose entonces la masculinidad que han de alguna manera heredado como mandato social y que forma parte de esta violencia que vivimos. Después vamos a tener también Mamá está acá, un documental que entrelaza la vida personal y la creación artística, la maternidad y el proceso creativo, este lanzamiento que bueno, también trae y pone sobre la mesa varios de los temas que hemos estado tratando estas semanas. Exactamente, vamos a recibir entonces a las directoras de esta película que habla sobre diversas maternidades. Es una película que se estrena el 30 de abril, así que es una invitación muy particular sobre la historia de vida de 4 madres que de alguna manera les ha llegado la maternidad de diferente forma. Y bueno, es una invitación preciosa. Yo vi el documental, vale la pena. Es un canto al amor, es un canto a la persistencia, también al dolor, ¿no? que atraviesan muchas mujeres para poder llegar a ser madres, o cómo la maternidad también cuestiona sus roles. En fin, es una mirada distinta que nos saca un poco de la fotito de la familia típica tradicional. Bueno, y en relación a estos dos temas también aparece por ahí todo lo que tiene que ver con la violencia contra las infancias y las adolescencias. Este frente social que comentábamos se formó formalmente el fin de semana. Va a estar Paula Baliato de la Plataforma de Infancias y Adolescencias al principio del programa hablando de esto y también del diálogo social, que va a tener información más concreta el día de mañana. Muchas gracias, Matías. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos en La Colmena. Los dejamos con Paren el Mundo y con una canción que dice de alguna manera que el sol no se va a poner, que el sol se va a mantener. Esa es un poco la idea, ¿no? Que siga la persistencia de la luz. Escuchamos The Sun Won't Set, que bueno, de alguna manera nos inspiró esto con la voz de Nora Jones, entre otras. Hasta mañana, Caro.